hagan la parte de las encuestas para que puedan hacer los análisis y escriban el reporte del estudio de mercados, que es ese ADA que ustedes están poniendo en ese momento. ¿Ok? El segundo estudio es este estudio técnico, que es que nosotros vamos a ver ahorita, para que ustedes puedan entonces ver de qué se trata el estudio técnico. El estudio técnico prácticamente, sí se ve la presentación, ¿verdad? Ya se ve, Humberto, solamente ponlo en modo Sí. presentación para que se vea más grande, ¿no? Sí, sí se ve. Para ver si lo están viendo. Ok. Correcto. El estudio técnico habla de estos 5 elementos. Tenemos que definir la macro y la micro localización del proyecto. Tenemos que definir el tamaño del proyecto, la ingeniería del proyecto, los requerimientos de infraestructura, equipo y personal. ¿Ok? Es lo que yo necesito saber para que yo pueda poner en marcha mi proyecto, si mi estudio de mercado lo requiere y si mi estudio financiero me dice que es viable. Pero no puedo tener mi estudio financiero si no he definido de qué tamaño es mi proyecto y qué es lo que necesito producir y cuáles son los requerimientos necesarios para esa producción. ¿Correcto? Entonces, son los puntos que vamos a mencionar en el transcurso de la clase del día de hoy, porque vamos a hacer exactamente lo mismo con el ADA de estudio de mercado. Van ustedes a tener que hacer el ADA del estudio técnico, donde van a tener que ustedes realizar estos 5 puntos de su proyecto. Vamos por partes. El primer punto, que es el estudio técnico, lo que nos tenemos que definir es la localización óptima del proyecto, determinar el tamaño óptimo del proyecto. Esos son los 2 primeros pasos. ¿Ok? Luego vamos a tener el equipo, instalaciones e insumos, el proceso de producción y el personal y la cantidad del personal necesario para que pueda operar este proyecto. Cuando hablamos de tipo de personal y cantidad, tenemos que hablar de cuántos necesito para cada puesto y función, y en el tipo de personal necesito saber cuáles son las características de cada uno de las personas que van a requerir. Si hay un administrador, si hay un productor, si hay un contador, si hay un técnico en computadoras, etcétera, etcétera, esto hay que definirlo de alguna manera. Y todos estos son los puntos que vamos a ir tocando para los diferentes niveles del estudio o los diferentes pasos que tenemos que hacer en este sentido. ¿Ok? Y no nos va, es que esta es una presentación mezclada con otras cosas que no necesitamos ahorita todo esto, ¿no? ¿Cómo vamos a producir lo que el mercado nos va a demandar? Y eso es lo que el estudio técnico me va a mí a definir. Es prácticamente poner todo en el sentido de qué es lo que necesito para producir, y tengo que escribir como si fuera una receta de cocina, cuáles son los procesos y los pasos que tengo que realizar para poder producir el bien o servicio que estoy ofertando. ¿De acuerdo? Entonces, aquí van a tener que poner en la parte técnica que ahorita vamos a ver, simple y sencillamente todo lo que vamos a poner. El primer punto habla de la macro y la micro localización. La macrolocalización se refiere, como su nombre lo indica, en términos muy generales y muy amplios, cuáles son las condiciones y cuáles son las características en donde yo voy a producir. ¿Okay? Como macrolocalización se está refiriendo precisamente a ver, déjame quitar esto que es, déjame salir de aquí para que yo pueda buscar la presentación. La macrolocalización, les digo, se refiere, porque esas son las preguntas que ya dijimos. ¿Qué materias o insumos se requieren? ¿Qué equipo de instalaciones son las necesarias? Etcétera, etcétera. ¿Okay? El objetivo general del estudio es demostrar que es viable, pero yo quiero llegar al tamaño y localización del proceso productivo.
y vamos a entrar a la parte de la macro y de la microlocalización, porque aquí requiero las materias primas, el personal, etcétera, etcétera. Okay. Cuando hablamos de la localización óptima del proyecto, les repito, les decía hace rato que tengo que determinar la macro y la microlocalización. ¿Cuáles son las características que tiene que tener a nivel macro para que yo pueda producir? Porque yo no puedo producir ciertas especies o ciertas hortalizas o no puedo producir miel en un lugar o en un clima que no sea el adecuado. A eso se refiere con la macrolocalización. Tengo que decir en qué parte del país o del estado o de la región estoy produciendo, cuáles son las características climatológicas y de suelo que ocupo para poder producirlo, ¿ok? Y simple y sencillamente es lo que describo en la macrolocalización. Estoy diciendo que yo voy a producir en el estado de Yucatán, en la región de Leona Vicario, en Canacín, donde las condiciones climáticas son tales y tales y tales, y el tipo de suelo es un suelo X, Y, Z y W, que es ideal para producir las diferentes hortalizas como tomate, rábano, cilantro, cebolla, etcétera, etcétera. Entonces estoy hablando de esa macrolocalización. Por eso tenemos que determinar cuál es el sitio ideal y dónde dentro de ese macro vamos a instalar el proyecto. Yo no podría producir productos tropicales en zonas de invierno, en donde está nevando, en zonas templadas, hay inundaciones o llueve mucho, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo de mi producto que yo estoy produciendo, pues tengo que determinar qué sitio tiene las condiciones idóneas para lo que voy a producir y en base a eso entonces decido y defino cuál es el macro localización del proyecto. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bien, parece que no. En la primera etapa, como les he estado diciendo, vamos a definir en qué zona voy a localizar la empresa. Muchos de ustedes han definido su empresa porque viven allá, porque ahí está donde me acomoda, porque allá tengo un rancho, allá tengo una superficie, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y no es el caso, a fin de cuentas, no es el caso, a fin de cuentas, porque lo ideal es producir o escoger el lugar de acuerdo a las condiciones del bien o producto o servicio que estoy empleando. Eso es muy importante. Como ejemplo, lo que comentaba Eric, dice, voy a producir nuestras sedes en Leona Vicario, y bueno, pues me imagino es porque allá viven o porque allá están los productores, pero si realmente tu centro de comercio o tus clientes están en la ciudad de Mérida, pues tu sede de comercio debe estar en Mérida y no en Leona Vicario. A lo mejor en Leona Vicario es donde ustedes van a tener el área de recepción, de donde todo el mundo les va a entregar frutas, hortalizas, pero de ahí las tienen que traer al centro de donde va a estar ubicada la tienda o donde van a vender sus productos de alguna manera. Si su producción la están integrando en un supermercado, pues entonces está bien que estén en Leona Vicario, pero a lo mejor no es el lugar ideal porque está muy lejos de la ciudad de Mérida, o está muy lejos, o no está comunicada, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo de las características del bien o servicio que ustedes están ofertando, es donde deciden poner la macro localización de la empresa. Y por lo tanto, la tengo que describir. Si me da lo mismo ponerla en cualquiera de las zonas del estado de Yucatán y en una de ellas vivo yo y me queda cerca y me queda cómoda, pues la describo como tal. La empresa va a estar en estas condiciones y esta va a ser la macro localización porque el cultivo crece en cualquier parte de la misma manera, etcétera, etcétera. ¿Sí está claro? Pero si van a producir con maquinaria y van a producir hortalizas o algún producto que necesite mucha superficie o más bien profundidad de suelo, pues es obvio que la zona sur es la parte más idónea para eso. Pueden producir en la zona centro, que es un terreno pedregoso, etcétera, etcétera. Pues a lo mejor sí pueden, nada más que no van a obtener los mismos rendimientos. O tendrían que poner suelo, o tendrían que ver qué hacen para poder producir, ¿de acuerdo?
Entonces, en base a las características del bien y el producto, entonces se define la macrolocalización. Y la macrolocalización lo que tiene que hacer es describir cuáles son esas características. Primero, en ubicación, dónde está ubicada, cuál es su colindancia, cuáles son sus coordenadas. Luego, en cuestiones climáticas, cuáles son las condiciones de luz, de suelo, de lluvias, de temperatura, de humedad, etcétera, etcétera. Y luego, en condiciones de suelo, para el caso de la agricultura, o en condiciones de necesidades que aporta a la producción. Si fuera un rancho ganadero, pues las áreas de pastizales, qué tipo de pastos hay, si es cuestión de abejas, pues simple y sencillamente dónde están las especies vegetales que demandan las abejas o que son más importantes para la producción de miel, etcétera, etcétera. ¿Ok? Toda esa información ustedes la describen en la primera parte, que es la macrolocalización. ¿Les queda claro? ¿Me escuchan? Sí, sí se le escucha. Pero creo que Okay, usted no me como escucha. nadie contesta. Como nadie contestó nada, pensé que no me estaban oyendo. Bien. La segunda parte lo que vamos a hacer es analizar y seleccionar el sitio específico donde vamos a producir. Y esto entonces estamos hablando de la microlocalización del lugar. Si ya decidí que sea en Leona Vicario, si ya decidí que sea en la ciudad de Mérida, Yucatán, si ya decidí que sea en Valladolid, etcétera, etcétera. Ahora lo que tengo que especificar es dónde dentro de esa macro región voy a producir lo que estamos nosotros realizando. ¿Ok? Y esa microlocalización, entonces, vamos a utilizarlos con esta metodología que les voy a mostrar ahorita en adelante. ¿Ok? Por ejemplo, veíamos anteriormente que la localización de un proyecto, en el caso de la agricultura, ganadería, etcétera, etcétera, pues prácticamente puede estar localizada en cualquier parte de la superficie terrestre, dependiendo, insisto, de las condiciones. A la izquierda vemos un trabajo con maquinaria que lo podría hacer en la zona sur del estado, pero no lo puedo hacer en la zona centro. Pero sí puedo producir tomates o chile habanero o lechugas, etcétera, en la zona centro y en la zona sur. Entonces no es tan relevante las condiciones del bien y el servicio. Lo mismo ocurre con la ganadería. La puedo producir prácticamente en cualquier parte del estado. Otros, muy específicamente, y aquí ponemos, por ejemplo, la pesca o la fábrica de la reparación de lanchas, etcétera, etcétera, o la producción de papel o la producción de madera, pues necesito específicamente que sea en lugares acuáticos, tiene que estar en el agua, en algún puerto, etcétera, no lo puedo producir en cualquier lado. Pero sí tendría que definir si puede ser en Progreso, en Cisal, en Celestún, en Telchac, etcétera, y eso va a estar dado por las condiciones del bien y servicio que necesito. Una vez que ya definido eso, entonces les decía, pasamos a la parte número 2, que es la parte de la microlocalización. Y la microlocalización son ejemplos de diferentes cosas, ¿ok? No vamos a entrar en todo esto que son las matemáticas de cómo determinarlo, ¿ok? La microlocalización la vamos a determinar por el método cualitativo por puntos, ¿ok? Esta es la metodología que van ustedes a utilizar en su proyecto para determinar y definir cuál va a ser esa microlocalización donde va a estar mi empresa. ¿Cuál es el método cualitativo por puntos? Dice, consiste en asignar a determinados factores un peso determinado. Y los factores que voy a definir, que ustedes los van a definir, son factores relevantes, importantes para su proyecto. ¿Ok? Vamos a ver a qué me refiero para que tengan una idea un poco más clara en ese sentido. Lo que tengo que hacer es simple y sencillamente, voy a realizar una comparación cuantitativa de los diferentes sitios que tengo en mi mente o de los diferentes sitios que probablemente, en donde probablemente yo pueda realizar el proyecto.
¿De acuerdo? Entonces, yo voy a seleccionar diferentes sitios y ya decidí que va a ser en Canacín. ¿Cuáles van a ser esos probables sitios dentro de Canacín donde yo pueda producir? Pues los defino, o más bien los identifico y los localizo, y a través de comparación entre ellos, voy a ponderar o voy a ponerle puntuación a los diferentes factores para que en base al que obtenga la mejor o la calificación más alta, idealmente ese sería el lugar donde se va a realizar el proyecto. Y me explico con lo siguiente. Yo estoy asignando los lugares identificados, en este caso a Tecás y a Tizimín. ¿Ok? De cada uno de estos lugares, yo tendría que definir cuáles son los factores relevantes o importantes para mi producción. Y una vez que los haya yo definido, entonces les voy a ir otorgando una calificación. ¿Quién de ustedes, de los que está conectados, me puede decir cuáles serían algunos factores relevantes de su trabajo o de su proyecto para que puedan identificarlos como los argumentos relevantes? Está aquí el equipo de Eric que habla de la producción de hortalizas. Y está, recuérdame cuál era el otro equipo de los que están aquí conectados. ¿De qué están trabajando? ¿De miel? Maestro, ¿se me escucha? Sí. Con mención, en el caso, se lo quise preguntar antes, pero no funcionaba mis audífonos. Micrófono. En caso que sea el consultoría, ¿cómo se aplicaría en la macrolocalización o microlocalización de un sitio que esté ubicado, que tenga muy fácil las vías de acceso para que se dirijan a las áreas donde se va a realizar esa consultoría? Primero, la macrolocalización tendría que estar ubicada en el lugar donde se esté demandando el producto o servicio. Okay. Si yo estoy aplicando, en el caso de ustedes, una asesoría en productores de miel, por ejemplo, pues a lo mejor no voy a poner el negocio en el área del sur, porque ahí no hay producción de miel. La producción de miel se da en el centro del país, del estado. O no voy a ir a poner el negocio en Veracruz, donde no hay producción de miel. ¿Sí me explico? Entonces Sí. yo tengo que identificar dónde se encuentra el nicho de mercado para que yo lo pueda decir. Si en el caso de la asesoría, y la asesoría está enfocada a la parte agrícola, agropecuaria o agroecológica, pues puede estar prácticamente en cualquier lugar del estado de Yucatán. ¿Dónde es más fácil que me consigan o dónde es más práctico que yo haga la asesoría o los recursos de la asesoría? Pues te voy a inventar, a lo mejor en Mérida, porque en Mérida es donde tengo que realizar todos los trámites, en la Zagarpa, en la Secretaría de Economía, etcétera, etcétera. Pero los productores no van a venir a Mérida. Entonces, a lo mejor lo ideal es que yo esté en algún poblado intermedio entre uno y otro lado. Si voy a asesorar en producción de maíz, pues toda la producción de maíz se da principalmente en la zona sur, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, eso es lo que se refiere a la macrolocalización. Una vez que yo haya definido Mérida, Tizimín o lo que fuera, aquí el ejemplo, estamos hablando que en el ejemplo que le estoy mostrando, la macrolocalización habla de Yucatán. Como macro en el estado de Yucatán, porque el estado de Yucatán tiene tales y tales características, la producción de agrícola se da en todo el estado, etcétera. Entonces, mi macro localización es Yucatán. ¿Por qué? Porque va enfocada a los productores yucatecos, porque va enfocado a la parte agropecuaria de Yucatán, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? No me voy a Campeche, no me voy a ir a Quintana Roo. ¿Por qué? Porque mi núcleo y mi nicho de mercado que le estoy ofertando mi producto es en Yucatán. Y defino mi macrolocalización, cuáles son las características de Yucatán, dónde está ubicado, qué tiene, cómo está comunicado, cuánta superficie tiene, etcétera, etcétera, cuántos productores hay, etcétera, etcétera. ¿Sí está claro? Sí, entonces la microlocalización vendría siendo dentro de Yucatán un área que quede, como usted dijo, un punto intermedio donde puede estar conectado con con toda la superficie de Yucatán, que sea de fácil movilidad, por así decirlo. La facilidad de movilidad es un adjetivo y es un atributo que le vas a ir poniendo a los diferentes sitios que vayas a decidir. Y ahí es donde vamos a entrar. Ya que yo haya definido la macro, entonces tengo que definir o identificar qué sitios
son factibles para que yo pueda, ¿cómo se llama?, realizar esa operación. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, cuando yo ya defino mi macrolocalización, entro a la micro. Y pondero los atributos que me sean pero primero hay que definir definir los atributos. Los atributos son estos, por ejemplo, comunicación, cercanía con los productores, digamos, clima, no sé, acceso a las vías de carretera, etcétera. Ustedes definen esos atributos en esos lugares, ¿correcto? Okay. Y una vez que definan los atributos, y aquí en el ejemplo están hablando de 2 lugares, y una vez que definan entonces ese atributo, les vamos entonces a ir ponderando cada factor. Entonces, el primer paso, como ya mencionas, es desarrollar una lista de factores relevantes. En este caso, tenemos estos 2 lugares, pueden ser 3 lugares, entonces donde te digas materia prima disponible, mano de obra disponible, costo de los insumos, costo de la vida o ingreso de la población, cercanía con el mercado, acceso a carreteras, luz en los predios, algunos factores que ustedes consideren que son importantes, que les van a ayudar a definir en qué lugar estaría mejor localizado, lo que viene a ser la microlocalización, ¿correcto? Entonces, ya que ustedes elaboren su lista de factores relevantes, el segundo paso es, entonces, otorgarles una calificación y un peso a cada factor de acuerdo a su importancia del factor. Y la suma de todos los factores tiene que dar el 100%, o en este caso, tiene que dar 1 o el 100%, ¿de acuerdo? Entonces, yo enlisté 10 factores. A cada uno le voy a poner un peso que puede ser el mismo o diferente de acuerdo a su importancia. A lo mejor el hecho de que tenga energía eléctrica es el que es más importante y ese va a tener un mayor peso. Va a tener 50 puntos de 100. Y los otros van a tener, unos van a tener 3 puntos, unos van a tener 5. Por ejemplo, podría poner el acceso a internet, que es si es muy necesario para tu proyecto, podría ser muy importante. Okay, pero si vas a estar trabajando con los productores y los productores no tienen internet, pues no necesitas internet. ¿Me explico? Okay. Sí. ¿Qué necesitaría yo? Pues donde esté la mayoría de los productores. Okay. ¿Dónde se encuentra el porcentaje de productores que pueden demandar mi producto? ¿Me explico? Y esa pues va a tener el 50 o el 30% sobre el 100%. ¿Ya? Entonces, ¿dónde hay más productores? Pues en el caso de ganadería, ¿en Chetumal o en Tizimín? Pues en Tizimín, entonces va a tener más puntos Tizimín que Chetumal. Pero el peso o el porcentaje del factor relevante, ustedes los van a definir de acuerdo a la importancia relativa de cada uno de esos factores. Es más importante que haya luz, es más importante que haya carreteras, es más importante que estén los productores cerca, es más importante que llueva mucho, o que no llueva, etcétera. Ya que seleccionan ustedes sus 5, 7, 8, 10 factores, entonces les ponen el peso o el puntaje para que todo sume 100. Acá suma 1 porque lo están haciendo sobre el valor de 1, pero a fin de cuentas esto significa que es el 33%. Lo pueden hacer en puntaje de puntos o que sume 100. Si este es el 33%, este es el 25%, este es el 20%, este es el 7% y este es el 15%, la suma de todo esto me va a dar 100%. Y aquí lo están manejando en unidades, es el punto 33, punto 25 y la suma de todo me da 1 que representa el 100%. ¿Sí está claro? Sí. Bien, el siguiente punto entonces es asignar a cada sitio en la escala del 0 al 10, ¿cuál es la calificación en este sentido? Si comparamos Chetumal y Tizimín en este ejemplo, yo le estoy otorgando a Chetumal 5 puntos sobre 10 y a Tizimín solo 4. O sea, quiere decir que en cuestiones de disponibilidad de materia prima, tiene más ventaja Chetumal que Tizimín. En mano de obra, hay más mano de obra en Tizimín. En costo de los insumos son más baratos o más fácil conseguirlos en Tizimín. El costo de la vida, pues la gente tiene más dinero en Chetumal. La cercanía con el mercado, pues hay más mercados para mi producto en Tizimín que en Chetumal. Y así voy calificando los diferentes sitios en factores de 0 hasta 10.
Materia prima, si no se consigue nada en Chetumal, le puedo poner un 0. ¿Sí está claro? No, no tiene que llegar todos a 10. Lo que pasa es que la diferencia, ¿cuánto le estoy poniendo a cada uno de 0 a 10? ¿Ok? Tampoco tiene que sumar 10 entre los dos. Aquí suma unos 7 y unos 7 y medio, se pasa de 10. Es simplemente como si fuera una calificación individual entre 0 y 10. ¿Correcto? Luego el segundo paso es precisamente ponderar esa calificación. Lo que tendrían que hacer es multiplicar los 5 puntos de este factor por el peso, que es el 33%. Y les va a dar 5 por 33, les va a dar 1 punto y fracción. Y así lo voy haciendo con cada uno de los diferentes factores para los diferentes sitios que lo voy haciendo. ¿De acuerdo? Al final, ya que yo hago simple y sencillamente pura matemática, estoy haciendo la calificación ponderada de cada uno de ellos, porque tiene que ver la calificación que lo otorgo por el peso relativo de la importancia que tienen. Y al final, ya que yo calculo cada uno de ellos, hago una suma final y la suma final me va a indicar a mí cuál, el que tenga la mejor calificación, es el sitio más idóneo donde voy a localizar la microlocalización del proyecto. ¿Se entendió? Entonces, en su proyecto, si van a producir miel, hortalizas, asesorías, etcétera, seleccionan 2, 3 lugares donde va a estar su oficina, ¿ok? Le ponen los atributos, le ponen el peso ponderado a ellos y ponen a calificar de 0 a 10 cada lugar. Luego hacen el cálculo de la calificación ponderada y al final hacen la sumatoria y el que obtenga el puntaje más elevado, ese es el lugar ideal donde van a hacer la microlocalización del proyecto. ¿Alguien tiene alguna duda? Sí. ¿Puedes repetir lo de la calificación? Creo que no lo entendí bien. El del peso, sí, que la suma de todos los atributos que voy a calificar de forma 1. Pero la calificación... Luego, yo ya que decidí cuáles son los sitios que voy a usar, Ajá. voy a decir, la disponibilidad de materia prima de 0 a 10, ¿cuánto le pongo a Chetumal? Ok, ya. Y si Chetumal tiene más fácil conseguir la materia prima que Tizimín, pues le pongo más calificación a este que este. ¿Por qué no le pongo 10 si voy de 0 a 10? Porque a lo mejor no se consigue todo tan fácil. Entonces su calificación es de 5, pero es mayor que la de Tizimín, porque Tizimín es más complicado conseguirlo. ¿Dónde hay más mano de obra? ¿En Tizimín o en Chetumal? Pues en Chetumal está disponible, a lo mejor es un poco más cara, entonces le pongo una calificación de 7, pero en Tizimín pues está un poco más disponible porque la gente acostumbrada a más trabajo de campo, están acostumbrados a la ganadería, etcétera, entonces le pongo una calificación más alta a este que a este. Pero no puede ser 100, perdón, no es 10 porque tampoco es muy fácil conseguirla. Y así me voy con cada atributo de los que yo tengo aquí. Esta calificación es a criterio de ustedes. El peso ponderado también es a criterio de ustedes, pero aquí la diferencia es que ustedes van a ponderar y le van a otorgar un poquito de más calificación o más peso a los que sean más importantes en su proyecto. Si son iguales, que esté comunicado, que haya luz, que haya internet, etcétera, etcétera, pues al internet le voy a poner 20%, a que tenga caminos le voy a poner 20%, a que tenga luz le voy a poner 20%, y me queda un 40%, me quedan 4 puntos, los tengo que dividir entre el resto de los demás atributos. Luego simplemente es multiplicar el peso por la calificación, y ya que tengo esta calificación ponderada, hago la suma, y el que obtenga la mayor calificación es el lugar ideal. ¿Ahora sí? Sí. Me perdí en lo de calificación, de dónde sacó la ponderación. Pero ya. Dame 2 minutos para que vaya por un vaso con agua. Sí. Háganlo.
¿Alguna pregunta ya de vuelta? ¿Alguna pregunta con la macro o la microlocalización? No, profe. No, Ok. Entonces, el primer punto ya lo tenemos, la macro y la microlocalización. ¿Cuál sería el siguiente punto que estamos nosotros que vamos a realizar? ¿De acuerdo? ¿Lo apuntaron? el tamaño del proyecto. No. Las condiciones, ¿no? ¿Las qué? Las condiciones, eso de calificar conforme tenga cada punto, podría ser. Más que las condiciones, lo que necesitamos es saber la receta de cocina de lo que voy a producir. La ingeniería del proyecto. Es que todo esto se llama ingeniería del proyecto. La ingeniería del proyecto habla de la parte de la macro y la microorganización y la descripción de lo que se refiere. Aquí lo que estoy pasando, que no me estoy deteniendo en ello, son algunos factores que van a afectar la decisión de la micro y la macrolocalización. ¿Okay? De todos modos, la presentación se las paso ahorita y se está grabando ahorita la idea, ¿no? Perdón, se está grabando la presentación y ahí va a quedar en la grabación. Pero el otro punto es la descripción técnica. Déjenme salir, vamos a ver esto. Es la descripción técnica de lo que voy a producir y cómo lo voy a producir. ¿Ya? Ya hablamos de la macro y la microlocalización. Vamos a hablar ahorita un poquito del tamaño del proyecto y vamos a hablar de la ingeniería del proyecto. Tienes razón cuando hablas de ingeniería del proyecto. Lo que pasa es que a veces todo esto se conoce como la ingeniería del proyecto. ¿Okay? El tamaño del proyecto, ahorita vamos a ver qué lo va a determinar. Y la ingeniería del proyecto no es más que los pasos y procesos que necesito para realizar lo que voy a hacer. Y ahorita vamos a entrar un poquito en esa parte. Déjame abrir la otra presentación, que es esta. Donde aquí vamos a tener entonces el tamaño del proyecto. No vamos a entrar a la matemática del tamaño del proyecto, no es el caso en este sentido, sino lo que vamos a... Este PDF. El tamaño óptimo del proyecto se refiere a la capacidad instalada y se expresa en unidades de producto por año. ¿Qué entienden ustedes por esto? ¿Qué es la capacidad instalada? El tamaño que podría... El tamaño que tengo, ¿qué tanto puedo producir en el periodo del año? Por ejemplo, tengo una hectárea, como ejemplo, tengo una hectárea y puedo producir 1 tonelada de tomates al año, por ejemplo. Ok, correcto. La capacidad instalada se refiere a la capacidad máxima que puedo yo trabajar de la instalación o del proyecto que tengo y qué unidades de producción por año lo que estoy obteniendo. En este caso, como bien menciona, son toneladas por hectárea por año, porque mi capacidad instalada está dada en hectáreas. En el caso de algunos de ustedes va a ser número de proyectos por año, ¿no? ¿Cuántos proyectos necesito producir en un año para que yo pueda ser viablemente económico? ¿De acuerdo? A eso se refiere con capacidad instalada. ¿Cuántas asesorías puedo dar de manera mensual o anuales para que yo pueda entonces ver si mi capacidad instalada me puede permitir o no realizar el proyecto? Nada más que la capacidad instalada no se refiere solo a la superficie. La capacidad instalada se refiere, primero que nada, a la superficie. Vamos a poner que tú tienes 10 hectáreas para producir. ¿Ok? Y la pregunta es, ¿van a usar las 10 hectáreas para producir chile habanero, por ejemplo? Pues, ¿Las usarían? no, porque tanto espacio, tan grande, ¿qué te si no tengo la suficiente gente o me va a costar más? Ok, El entonces, hacerlo, pues, lo que voy a tener. entonces mi capacidad instalada se refiere no solo a la superficie, sino a todos los otros factores que intervienen en el proceso de producción. Mano de obra, como estás mencionando, si no tengo el personal, pues no voy a poder sembrar las 10 hectáreas. Si no tengo el dinero para producir las 10 hectáreas, tampoco las voy a poder utilizar. Si no tengo los insumos para producir las 10 hectáreas,
no la voy a poder utilizar. ¿Sí me explico? Entonces, no, cuando hablamos de capacidad instalada, no solo se refiere a la superficie, no solo se refiere al número de corrales, se refiere también al personal que trabaja en la institución o en la empresa. Si yo voy a dar 5 proyectos mensuales y solo tengo 2 empleados, pues va a ser difícil que esos 2 empleados puedan darle seguimiento a los 5 proyectos. ¿De acuerdo? Entonces, mi capacidad instalada es una suma de factores, estos que estamos mencionando, para que yo pueda definir si puedo o no puedo cumplir con lo que voy a tratar de producir. La capacidad instalada también habla del mercado. Puede ser que yo tenga 20 hectáreas y solo el mercado me demanda la producción de una sola hectárea. Entonces, aunque yo tenga el dinero, el personal y todo lo demás, pues realmente solo debería estar trabajando con una sola hectárea y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, esas capacidades instaladas y esa producción por año, pues ustedes van a determinar cuáles son su capacidad, cuáles son sus limitantes y en base a eso, ustedes definen cuál es la capacidad de producción y cuánto van a producir por año. ¿Sí está claro? Y aquí estamos mencionando nada más lo que les acabo de decir, el monto de la inversión, el monto de la superficie efectiva ocupada, la disponibilidad de mano de obra, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere con la capacidad o en base a esa capacidad, ustedes van a determinar el tamaño óptimo del proyecto. El grupo de productores que tienen ustedes para vender hortalizas, ¿cuántos son? ¿Cuánto pueden producir? ¿Qué hortalizas pueden producir? Etcétera. Entonces, mi capacidad de instalación es producir tantos kilos por hectárea por año. Se acabó. ¿Sí me explico? ¿Eso de qué depende? De la infraestructura con la que ustedes cuenten. Recursos económicos, disponibilidad de tierras, personal disponible, tecnología y maquinaria para utilizar, etcétera, etcétera. ¿Sí está claro? Aquí habla de diferentes. Dime. En nuestro caso que vamos a hacer lo de consultoría, nuestra capacidad sería el personal. El Porque nosotros personal, podríamos hablar los vehículos, los proyectos. ¿Sí me explico? Por ejemplo, si yo tengo que dar clases como profesor y solo trabajo 8 horas, no puedo dar más de 8 horas de clase. Y a lo mejor se lo puedo dar a 4 grupos si fueran grupos de 2 horas o a 2 grupos si fueran de 4 horas. No puedo hacer más porque mi capacidad máxima de producción es mi horario. ¿Sí me explico? Porque no puedo hablar en diferentes clases al mismo tiempo. Pero si yo voy a dar proyectos y puedo tener un proyecto mensual o puedo asesorar a un productor cada quincena o cada mes o 2 productores a la semana, durante un mes, pues puedo tener 24 productores. Entonces mi capacidad máxima es asesorar 24 productores o coordinar 6 proyectos para que yo pueda tener 2 meses con cada proyecto, aunque sean todos los días. ¿Sí me explico? Entonces cada uno va a atender sus propias limitantes en términos de personal. A lo mejor yo puedo tener, te voy a inventar, un proyecto mensual y puedo tener 12 proyectos. Y puedo tener 4 gentes, o vamos a poner 3 gentes para que cada uno vaya una semana con un productor. Entonces, si tengo una persona semanal, me puedo atender 4 proyectos en un mes. ¿Estamos de acuerdo? Si tengo 4 empleados, puedo tener 4 proyectos diferentes. O sea, 16 proyectos. Pero si solo tengo un vehículo, yo le tengo que dar vehículo a los empleados. Pues no puedo entonces cubrir 16 proyectos porque una vez que uno esté utilizando el vehículo, pues el otro va a tener que esperar que regrese para que se pueda ir. ¿Sí me doy a entender? Sí, profe, sí lo entendemos. Sí, Entonces, mi capacidad o el tamaño del proyecto va a estar delimitado por alguno de esos factores. Yo puedo tener 50 hectáreas, yo puedo tener 2,000 proyectos, pero si solo tengo un vehículo, mi capacidad máxima de producción son 30 proyectos, son 4 proyectos para que yo recorra uno por semana. No hay más. ¿Me explico? Y acá hablan de diferentes tipos de capacidades que realmente no es lo que estamos enfocando. Nosotros estamos enfocando en que ustedes definan cuál es su capacidad de proyecto y lo van a definir en unidades de medida por año. 3 proyectos al año, 10 proyectos al año,
70 productores al año, o voy a atender un productor cada 2 productores a la semana, entonces mi capacidad máxima instalada va a ser la atención de 8 productores por año o por mes, ¿de acuerdo? Algo va a limitar mi producción. Y acá se refiere a la capacidad de diseño, se refiere a cuántos productos puedo producir. La capacidad del sistema, le hablábamos de cuántas hectáreas tengo, o cuántas en este caso de máquinas, cuántos kilos de frutas y verduras puede lavar y puede empacar la máquina. En fin, habla de diferentes capacidades de producción, que no es el caso de tenerlos en ese sentido, ¿de acuerdo? Acá dice, por ejemplo, la capacidad de diseño es de 100 toneladas, pero la capacidad del sistema es solo de 95. ¿Por qué? Porque puede ser que yo tenga la capacidad para producir 100 toneladas, pero la maquinaria, el personal, etcétera, etcétera, pues solo son capaces de procesar 90, el horario de trabajo. Entonces, aunque uno me diga una cosa, le tengo que hacer caso al que esté más limitado, ¿de acuerdo? Entonces, mi capacidad de producción aquí sería de 90 toneladas, no de 100 ni de 95. ¿De acuerdo? Entonces, en cuanto a capacidad, pues tenemos que determinar superficie, instalaciones, equipo, servicio, insumo, suelo, recursos, mano de obra, monto de inversión, maquinaria, disponibilidad, vehículos, etcétera, etcétera. Son igual algunas características que ustedes tienen que considerar para que vean cuál es, a fin de cuentas, la limitante, y esa les va a definir cuál es la capacidad máxima de producción de su proyecto. ¿Alguna pregunta? ¿Sí está claro? El mercado también juega un papel importante en la capacidad máxima. Como les dije, yo puedo tener una capacidad muy grande, pero si el mercado no lo necesita, pues de nada me sirve trabajarlo. ¿De acuerdo? El otro punto, entonces, aquí estamos hablando igual de todo esto, tiene que ver con la capacidad máxima, el mercado, la lista de proveedores, materia prima, disponibilidad de vehículos, personal, etcétera, etcétera. Son los factores, tecnología y equipos, si lo estoy cosechando a mano, si lo estoy cosechando con maquinaria, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Todos esos factores son los que ustedes van a tener que considerar, y uno de ellos va a ser, a fin de cuentas, el que los va a limitar. El siguiente punto que estamos viendo ya viene a ser lo que viene a ser la tecnología del proyecto. Aquí seguimos hablando de lo mismo. La tecnología del proyecto se refiere al proceso en el cual yo voy a producir. Y como proceso de producción hablamos de dos cosas. Hablamos de un diagrama de flujo. Lo pueden hacer mediante un diagrama de flujo, ¿ok? Y lo pueden hacer también a través de una descripción de cómo lo van a ir ustedes haciendo. Lo que tiene que ver entonces con la ingeniería del proyecto, tiene que resolver lo concerniente a las instalaciones y el funcionamiento de las actividades productivas. Allá en esa parte del proyecto, ustedes les tienen que contar qué van a hacer y cómo lo van a hacer. Si yo voy a dedicarme a dar servicios de asesoría, ¿cuál va a ser el proceso y el procedimiento para ese servicio de asesoría? ¿Cómo el cliente me va a contactar o cómo yo voy a buscar al cliente? ¿En qué consiste mi proceso de asesoría? Yo le voy a decir, yo le voy a elaborar un proyecto, yo le voy a conseguir el recurso, yo le voy a conseguir el financiamiento, él me va a pagar, cómo va a pagar, en qué consiste la asesoría, voy a ir al campo a visitarlo, lo voy a hacer a través de encuestas. ¿Sí me explico? Entonces ustedes tienen que hacer un diagrama de flujo para que ustedes hablan cuál es la factibilidad técnica del proyecto. Entonces, lo que tienen que hacer aquí es aportar información que permita evaluar técnicamente, quitemos ahorita la parte económica, que me permite evaluar el aspecto técnico de lo que ustedes van a hacer o van a producir. Si ustedes me dicen que van a dar asesoría, pero no tienen la menor idea de cómo lo van a hacer, entonces no va a funcionar, el proyecto no es viable. ¿De acuerdo? Entonces, en esas secciones recomiendo que hagan un diagrama de flujo de lo que están pensando hacer, pero como si fuera una receta de cocina. ¿Qué van a hacer?
cómo lo van a hacer y cuáles son los pasos que van ustedes a realizar. ¿De acuerdo? Entonces, la ingeniería del proyecto incluye la descripción del proceso, qué equipo y maquinaria y personal está involucrado en esto y cómo va a darse ese proceso de manera física. ¿Ok? Funciona bien del producto o servicio, pues ya lo hicieron de alguna manera en la primera parte. ¿Qué es lo que van a producir? ¿Qué es lo que van a ofertar? ¿Cuál va a ser su forma de dárselo a conocer a la gente? ¿Ok? Entonces, con esa manera ustedes van a poder determinar los requerimientos técnicos de materia prima. ¿Qué necesitan? Necesitan tener acceso a los programas de gobierno, necesitan tener a los contactos para realizar la solicitud de recursos o para someter el proyecto a la Zagarpa, necesitan que los productores estén dados de alta y que tengan una constitución física, en términos de que sean una sociedad o sean un ejido o sea una sociedad de SPRL, ¿sí me explico? Entonces, todo eso ustedes lo tienen que definir en la parte técnica del proyecto. Si es producción, asesoría de productores, pues tienen que ser productores que estén constituidos. Si no están constituidos, tienen dos opciones, o les dicen que no, o los tienen que constituir, entonces les van a dar la asesoría para que se constituyan legalmente, ¿sí me explico? Entonces, en ese sentido, ustedes van construyendo su diagrama de flujo de cómo deben ir avanzando para que puedan ellos tener acceso a esa asesoría o a ese perfil que ustedes están, a ese bien o servicio que ustedes están ofertando. ¿Sí se entiende? Como en el diagrama lo explicamos cómo lo contactamos, el proceso que lleva la formulación, el contacto, por así decirlo. Sí, traten de hacerlo lo más descriptivo posible, no tanto para mí, sino para que ustedes sepan qué es lo que van a hacer y cómo lo van a hacer. Okay. ¿Okay? Eso es lo importante. Obviamente para mí, si yo fuera el evaluador, lo tengo que leer y lo tengo que entender. Por eso le estoy diciendo, pero más que para mí, que ustedes traten, es como si me van a preguntar cómo cocinar frijol con puerco. Y van con su mamá y le dicen, mamá, ¿cómo cocino el frijol con puerco? Pues tengo que cocinar uno para mi profesor. Entonces les va a decir, anda al súper y compra esta carne, si es para 4 personas, compra 3 kilos, pero lo haces en un diagrama de producción. Compra de carne, poner el frijol a cocer una noche antes y luego lo van describiendo. ¿Ok? Si se les complica el diagrama de flujo, entonces hagan la descripción como si fuera una receta de cocina. ¿Está claro? El proceso, Sí. el proceso de producción dice cuáles son las fases que se van a desarrollar el proyecto si hubieran fases. Si todo es continuo, pues no hay fases, simplemente identifican y escriben de manera continua ese proceso de producción. Si yo fuera a producir leche de las vacas, ¿ok? Mi proceso de producción es la ordeña. Entonces yo tendría que describir, las vacas entran de pastoreo al corral a las 4 de la mañana, una vez que entran al corral las paso a la sala de ordeña, en la sala de ordeña lavo y desinfecto las ubres, pongo las vacas en el lugar para ordeñar y les tengo que alimentar. Una vez que estén alimentadas, mientras están comiendo, les conecto la máquina para ordeñar. Una vez que se ordeña, pasa a tal lado. Entonces voy describiendo paso a paso cuál es el proceso de la ordeña. Aquí ustedes van a tener que describir paso a paso cuáles son esos pasos del proceso del pleno producto, ya sea de la asesoría, ya sea de la producción de miel, ya sea de la venta de hortalizas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ver. Luego, entonces, el otro punto, bueno, ya lo cerré. No importa. Después de este punto, entonces teníamos la lista de nuestras necesidades. Aquí está, por ejemplo, un diagrama de flujo de lo que les decía de producción de leche de vaca. ¿Ok? Número de vacas, mano de obra, máquina de ordeño, etcétera. Pero aquí lo que ustedes van a describir es el proceso de la ordeña. Y finalmente, lo que tienen ahora ustedes que poner es simple y sencillo cuáles son las necesidades, en este caso, del personal. ¿Qué personal necesitan? ¿Cuáles son las características del personal que ustedes están requiriendo?
si va a ser un técnico, si va a ser un profesionista, si va a ser el productor, qué características tiene que tener, etcétera, etcétera, ¿ok? Y definen entonces, no necesariamente tienen que hacer un organigrama, porque a veces no hay el organigrama. Entonces no se preocupen por el organigrama. Lo que necesito que ustedes hagan es simple y sencillamente cuáles son las características de el personal y el número de personal que ustedes necesitan. Esto que está aquí está hablando nada más de la parte del organigrama, como son empresas muy grandes. Lo que yo necesito que ustedes pongan en su proyecto simple y sencillamente es qué personal requieren. Por ejemplo, aquí no tienen que poner el nombre de la persona, tienen que poner cuál es la función que va a desarrollar. Él está encargado de los animales reproductores, encargado de los animales de crecimiento y encargado del área de finalización. Aquí lo están trabajando con un organigrama, pero yo lo que quiero que pongan es que si este es el encargado de animales reproductores, ¿cuáles son las características que tiene que tener este puesto y cuántas personas voy a necesitar en este puesto? ¿Sí me explico? En el caso de las asesorías, ¿quiénes van a brindar la asesoría? ¿Los productores? ¿Ustedes? ¿O van a contratar gente, que sea un agroecólogo, que sea un veterinario, que sea un biólogo, etcétera, que les va a dar entonces ya lo que viene a ser la asesoría de manera directa? Pero a lo mejor ustedes están arriba de ellos y su función tanto es la realización de la asesoría, como a lo mejor también conseguir nuevos clientes o buscar proyectos. Es cosa que los otros no van a realizar. Entonces describen cuáles son las funciones de cada uno de esos diferentes puestos y cuántas personas necesitan en cada uno de esos puestos. ¿Sí está claro? Sí, profe. Bueno, entonces esos son los puntos que ustedes tienen que utilizar para realizar en este caso, el estudio técnico de su proyecto de formulación de proyectos. ¿Cuál es la ventaja de este tema? Que no necesitan terminar el estudio de mercado para que puedan empezar a realizar este tema. ¿Ok? Vamos a hacerlo a la par, o sea, vamos a hacerlo junto con pegado. Mientras que terminan y hacen sus encuestas, pueden estar trabajando y escribiendo las características que son la macro y la micro localización, luego el tamaño óptimo del proyecto, la parte técnica de la ingeniería del proyecto y los requerimientos de infraestructura y personal. Esos 5 puntos son los que ustedes van a poner en un documento en Word y esa va a ser el ADA, creo que la número 5, la número 6 que van a tener que entregar en el tema del estudio técnico del proyecto. ¿Alguna duda? Profe, ¿y esto para cuándo? Pues déjame lo veo con el profesor Jorge porque vamos atrasados, pero yo les diría que para la próxima semana, para el próximo viernes, a ver si ya tenemos tanto el estudio de mercado como este proyecto. O sea, ahorita les queda prácticamente 2 o 3 horas de clase para que puedan empezar a trabajar en parejas sobre estos temas. Esa es la idea. Aprovechen ahorita el tiempo de la clase porque ya no tengo más que explicarles y ya está perfectamente entendido, al menos para que avancen con la macro y la microlocalización del proyecto y un poco con la parte del tamaño óptimo o con el personal que necesitan. O sea, ahorita prácticamente en 2 o 3 horas, ponle 2 horas de trabajo efectivo. En 2 horas de trabajo pueden hacer el 60% del estudio técnico. Pueden hacer la macro y la microlocalización, nada más es que ustedes ahorita definen cuáles son sus criterios, les pongan una calificación, multipliquen en 3 segundos con su teléfono celular, sumen y obtengan ya la macro y la microlocalización. Luego, ¿cuál es la necesidad de personal? Pues ya saben prácticamente qué necesitan. Lo que les va a llevar un poco más de trabajo es la parte de la ingeniería del proyecto, porque ahí tienen que describir todo lo que van a hacer. Pero prácticamente ahorita, hasta antes de que termine la clase, podrían ustedes perfectamente entregar la macro y la microlocalización, el tamaño óptimo del proyecto y el personal o los requerimientos de personal y de infraestructura que necesitan.
Estoy pidiendo demasiado. ¿O no? No. ¿Verdad que no? Entonces, si no hay ninguna pregunta, les sugiero que utilicen el tiempo restante para que avancen con eso y tengan la siguiente semana para hacer la ingeniería del proyecto y lo entregan el próximo viernes, antes de que empiece la clase. Humberto, una Perfecto. pregunta. Ok. ¿El estudio de mercado lo vamos a presentar en plenaria o solamente te lo entregan los resultados que hayan obtenido? Ahorita lo que necesito es que puedan terminar su encuesta para que la puedan aplicar. Ujú. Y eso va a depender, a mi juicio, luego lo podemos afinar, Jorge, dependiendo cómo estemos de atrasados o el tiempo con la asignatura. ¿Sí me explico? Porque si todavía hay temas que cubrir y no nos queda mucho tiempo, prefiero que lo entreguen, lo revisamos y luego les damos una retroalimentación más que hagan la presentación. Si hay tiempo, yo diría que hagan la presentación, pero si quieren lo comentamos esta semana, ya lo definimos cómo estamos de tiempo. Ok. Porque de los temas que están pendientes, pues solamente queda el estudio financiero, ¿no? Ya con este tema se abarca lo que es el estudio técnico. ¿Ya viste con ellos el estudio de impacto ambiental? No, Ese no. sería el que sigue antes de entrar a la siguiente unidad, que es el impacto financiero. Entonces, si quieres, ahorita vemos cómo le hacemos y qué sigue. Ok, entonces creo que sí, que es necesario poner una fecha de la entrega del estudio de mercado para que ellos se pongan las pilas Por y, eso, el y ya la estudio de mercado. próxima o ahora comiencen a trabajar su estudio técnico, porque ya son dos trabajos que se están juntando y no han Claro, entregado ni. claro. El problema del estudio técnico es que como no están listas los cuestionarios, no lo pueden hacer. Por eso les estoy diciendo que este no depende del estudio de mercado, este lo pueden hacer ahorita, lo pueden terminar en la semana y lo entregan el viernes. El estudio de mercado, lo ideal es también que lo entreguen en esta semana que viene, pero va a depender de la encuesta. Entonces, por Claro. eso, este trabajo del estudio técnico es para el viernes y ojalá que si no el viernes, el próximo lunes a más tardar estemos integrando también el estudio económico, el estudio de mercado. ¿De acuerdo? De todos modos, lo converso con calma contigo y ya les mando a través del WhatsApp las fechas ya definitivas. Pero el Muy estudio técnico es para el viernes antes de que empiece la clase. Perfecto. Ahorita tienen lo menos 2 horas para avanzar con el 60 o el 70% del estudio técnico. Entonces, ese es el chiste para que aprovechen este tiempo. Por eso, en algunas asignaturas como esta y como otras, hay un día en que el horario es muy largo, no para darles 6 horas de clase, 4 horas de clase hablando, etcétera, sino para que hagan dinámicas y ejercicios y pongan avances en lo que se va viendo en la clase, como el caso de ahorita. Nada más que como es en línea, pues no tiene caso, a mi juicio, que nos vamos a conectar. Entonces, cualquier cosa, cualquier duda, me mandan un mensaje por WhatsApp y me comunico con ustedes. Porque no hay una respuesta o algo de revisar al final de la clase, sino se va a revisar cuando se integre todo el estudio técnico. Bien, pues si no tiene más preguntas o alguna duda, entonces simple y sencillamente procederíamos a dar la clase por concluida con este tema y para que tengan, entonces se dediquen ustedes a continuar trabajando. ¿Está bien? Muy bien. Claro, pues nos vemos la Perfecto. próxima semana, chicos. Nos vemos la próxima semana, el miércoles. Tengan buen fin de semana, muchachos. Gracias. A trabajar. Hasta luego. Bye. Bueno, Jorge, nos vemos.